Seguimos con el estudio del libro de Ezequiel. Hoy día vamos a pasar dos capítulos, el 35 y capítulo 36. Capítulo 35 y 36. Los dos los vamos a juntar. Damos gracias al Señor. Hemos estudiado el capítulo 34. Y el 34 fue bien especial. Habló de los pastores negligentes, los reyes, los que no obraron bien. Veíamos que ni los reyes, príncipes, ni los profetas, ni los sacerdotes cumplieron bien su finalidad o su deber. Dios es el verdadero pastor, pero había un problema que él iba a juzgar, no entre oveja y carnero, sino iba a juzgar entre oveja y oveja porque algunas se aprovechaban de las más débiles. Bueno, en sí, el capítulo 34. El día entonces 35 y 36 vamos a estudiar. Oramos. Señor, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. En este momento pedimos que tu bendición sea sobre nosotros. Mientras leemos tu palabra, bendícenos a través de ella, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, capítulo 35, juicio contra el monte Seir. Bien, vamos a leerlo, voy a leerlo todo y de ahí voy a buscar las ayudas que no son muchas del capítulo 15, de 35 y vamos a dar la explicación. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y dile así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. ¿Quién era el monte de Seir? ¿Quiénes estaban allá? Los de Edom. Capítulos anteriores que nosotros hemos leído, hablaba de Edom. No sé si usted se recuerda. Eran los primeros, sí, era del 25, si no me equivoco. Claro, Amón. Claro, capítulo 25, versículo 12, hablaba de Edom. Y el Señor va a hablar de nuevo contra ellos. Entonces, versículo 4. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. ¿Qué hicieron? Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en tiempo de su aflicción, en tiempo extremadamente malo. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y te convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Llenaré sus montes de sus muertos, y en tus collados y en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán. Sabréis que yo soy Jehová. Había un pensamiento que tenían ellos. Por eso ellos se aliaron a Nabucodonosor para destruir a quién, a Jerusalén. Pero tenían un pensamiento. Mire el pensamiento del versículo 10. Por cuanto dijiste, las dos naciones, las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ella, estando allí Jehová. Las naciones no eran solamente del pueblo, la nación y la tierra era de Jehová. Pero él quería tomar tanto Israel y tanto Jerusalén, tomar toda esa tierra y era para él un deleite, era para él una tremenda bendición de tomar el despojo del que está caído. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor,
Yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo, conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, os han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras, yo lo oí. Ellos siempre hablaban, aquí hay una referencia bien especial. Pueden hablar mucho contra Israel, hablaban mucho de Israel, pero cuando se hablaba contra Israel, se hablaba contra Dios. Se hablaba contra Dios. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca y multiplicasteis contra mí palabras, vuestras palabras, yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Es muy corto este capítulo, pero también nos deja una buena enseñanza de aprovecharse contra aquellos que están pasando malas situaciones, de querer tomar, de ver una oportunidad buena, mientras hay uno que está siendo afligido, el Señor está escuchando todo. Voy a ir a la ayuda, monte de Seir, utilizada para designar a Edom, hogar de Esaú. Esto es de tiempo, hermano de Jacob, ¿ya? El hogar de Esaú, hermano de Jacob. Existía enemistad entre los hermanos aún antes de su nacimiento. Y esta hostilidad continuó con sus descendientes, especialmente tras la ocupación de Judá por Edom. ¿Ya? Edom parece representar a todos los enemigos de Israel, que deben ser juzgados antes que el pueblo de Dios sea restaurado. Por otro lado, que puede que también Edom represente a los enemigos espirituales e históricos. ¿Ya? En ese sentido nos va marcando que la historia de Edom viene de mucho atrás, de un conflicto entre hermanos, y ese conflicto no ha cesado y se pasa de generación en generación, se va transmitiendo aquella enemistad. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Problemas familiares, son familias, pero la enemistad viene desde muy atrás. La otra ayuda, este oráculo contra Edom va aparejado con el de las dos montañas de Israel en el capítulo 36. En el 35 habla al monte de Seir, en el 36 va a hablar al monte de Israel. Ambos trataban el asunto del regreso de Israel del exilio para ocupar de nuevo su tierra. Tras la caída de Jerusalén, los edomitas comenzaron a trasladarse al sur de Judá. Ya estaban siendo conquistados, estaban siendo barridos los de Judá. Ellos fueron a instalarse, a quitar territorio, a colocarse ahí, a posesionar territorio. También mataron a refugiados judíos. Como estaban débiles los demás, como estaban siendo perseguidos, estaban afligidos, no tenían defensa, era fácil eliminarlo, fácil quitarle todas las cosas. Hay una cosa bien especial, que ellos con su boca hablaron de más y el Señor escuchó. Dice, yo lo oí en el versículo 23. A veces
enemigos de la iglesia, hay gente que quiere hacer dura la vida a la iglesia, aún a hermanos quiere hacerle la vida difícil, parientes quieren hacerle la vida difícil, pero a veces nosotros cometemos el error de tratar de defendernos o defender a Dios. Dios se defiende solito. Usted solamente tiene que decirle, ya te escucharon. Dios te escuchó. Vamos a ver qué va a hacer contigo. Y esa palabra nosotros no cae bajo nuestra responsabilidad lo que Dios vaya a hacer con ellos. Si ellos lo dijeron, si ellos lo pronunciaron, fue su boca. Y usted no tiene que decir, pero ¿qué dijiste? No, y a veces le colocamos y defendemos, y a veces nos van buscando aún hacernos enojar, a que respondamos mal. Pero tenemos que decir aquí, como ellos hablaron contra el Señor, quizás hablaron también, como le explicaba, aún contra la nación, y el Señor dice, yo lo oí. Y os engrandeciste contra mí con vuestra boca, ¿ya? Y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. El hombre cae por sus propias palabras. Así que aproveche este versículo cuando hable alguien de más. Dígale, bueno, Dios ya te oyó. Dios te escuchó, vamos a ver qué va a hacer Él. Dos problemas de Dios, cuando alguien habla mal de Dios, cuando habla alguien más de la iglesia, de los siervos, o quiere burlarse, o engreído y soberbio, Dios trata con ellos, no nosotros. Dios trata con ellos. Amén. Capítulo 36. Bonito el 35, podemos sacarle mucho más. Un área, verlo y enfocarlo muy fuerte, pero entre enemistad, entre lo que se habla además, hay muchas cosas, entre enojos a través de años que no se perdonan, y esos enojos es como pasa a ser una maldición, que ya no soy yo, sino ese enojo, esa rabia se traspasa a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, y al final ellos no saben ni por qué están enojados con ellos, pero sí, ellos siguen enojados con ellos. Es rara la cosa, ¿no? Bien, capítulo 36. El Señor en el 35 le habla al monte de Seir. 36, como decía la ayuda, va a hablarle a los montes de Israel. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. ¿Quién era este enemigo? Edom. Edom usó esa palabra ea, ¿ya? Profetiza, por tanto, y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, monte de Israel, oí palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones, contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría. Oiga, Edom estaba, pero era el más beneficiado con lo que le estaba pasando a Jerusalén. Tenía una tremenda proyección. Aquí barrieron con Jerusalén, con Israel, se los llevan deportados y toda esta tierra es para nosotros. ¿Qué les dicen ellos?
que disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Yo creo que aparte de matarlo, parece que por ahí salía que también los vendió de esclavos. Se aprovechó de una manera increíble. Eso es Edom. Y estamos hablando de alguien, de un pueblo que era muy cercano a Israel. Si miramos los tiempos, eran Jacob y Esaú, eran hermanos. Es decir, Edom tenía que haber apoyado a su hermano Israel, pero no, en el momento de dificultad se aprovechó y disputaron mi tierra por heredad con alegría, dice el Señor. 6. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, en mi celo, en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh monte de Israel, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque aquí yo estoy con vosotros, y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombre, y a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas la ruina. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente. Yo os haré mayor bien que en vuestro principio, y sabréis que yo soy Jehová. Y que haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y le serán por heredad, y nunca más le matarás los hijos, y nunca más le matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombre, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Nunca más te haré oír injurias de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni hará más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. ¿Qué problema había entre Edom? El 35 va muy junto con el 36, ¿se da cuenta? Dice, aquí voy a entrar a las ayudas. Aquí me habla la plenitud de ideas dispensacionalistas, ¿ya? Desde la perspectiva dispensacionalista, esta es una profecía que concierne a la restauración de la nación israelita en una tierra transformada, probablemente durante el milenio anunciado en Apocalipsis capítulo 20. Aunque Israel fue despojado por otras naciones, especialmente por Edom, Dios restaurará el legado de Israel. La transformación de Israel como pueblo estará precedida por la transformación de la tierra. Algunos consideran que ello se inició en la restauración de Israel en 1948. Recién en 1948 se declara el
Estado y la nación de Israel. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Si nosotros vemos que aquí ellos reciben invasión, Roma, después de Cristo, ellos es quitada, otros toman la posesión de Jerusalén. Llegamos a nuestros tiempos, antes de la Segunda Guerra Mundial, y no existía la nación de Israel. Todo ese territorio se llamaba Palestina, y habían colonias, habían otros países que gobernaban sobre ellos. Era un caos, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial se sucede que a la nación de Israel se le nombra como Estado. Recién en 1948 se marca el Estado de la nación de Israel. Es muy buena la historia. Es bonito estudiar la Segunda Guerra Mundial, quizás con la Primera y la Segunda, y entender que muy posiblemente la Segunda Guerra Mundial lleva a causa de mucha muerte, mucha masacre, de la persecución, el holocausto contra los judíos, pero esto lleva a que ellos pierden todo, absolutamente todo. No tienen nada, y donde ellos vivían, en los pueblos, le quitaron todo, sus terrenos, y los expulsaron, y también ellos venían saliendo del holocausto, pero los otros pueblos, para aprovecharse de ellos, les quitaron y los mataban y los expulsaron. Lo expulsaron. Y ellos se acordaron de Palestina, Y ahí, en ese retorno, ellos querían ir sin nada, iban con lo opuesto, solamente con lo opuesto, aquel lugar que ellos reconocían y se acordaban de la tierra prometida. El himno de Israel es un cántico que duró por años, por siglos duró ese cántico, y que ahora es conocido como el himno de Israel. Ahí habla de la tierra de Sion. Y fueron a la tierra de Sion y llegaron tanto, y otros se interpusieron para que ellos llegaran. Pero ahí las Naciones Unidas proclama el Estado de Israel. Y eso está hoy día. Usted lo puede ver, sacar los documentales de una manera increíble, cómo Dios movió todas las cosas en favor de su pueblo. Por eso se dice que esto muy posiblemente haya sido para un hecho cumplido para nuestro tiempo. Para nuestro tiempo, el Israel restaurado. Ahí vamos a empezar a ver por qué es para nuestro tiempo, ¿ya? Entonces, me gustó mucho esta parte porque nosotros justo tocamos muy cerca este año, muy cerca de estos milagros sobre la nación de Israel. Vea usted, hay una cosa muy linda que se habla de la guerra de los 6 días, es increíble. La guerra de Yom Kippur, buenísima, y otras guerras que han sucedido, que han afectado a la nación de Israel, pero a veces más que afectar, han sido una bendición para Israel. Dice el 12, la ayuda del 12, les matarás los hijos. Se acusa al país de causar la disminución de los habitantes por 2 razones. La ubicación geográfica del país lo expone a la agresión de ejércitos invasores y a las incursiones de las tribus nómadas del este. La vida de la gente se ve amenazada por las lluvias, las plagas de insectos, las pestilencias y otras catástrofes naturales. También se añade un elemento de carácter espiritual. En las colinas se hallaban los lugares de culto a las deidades cananeas, de la fertilidad, la fuente de las prácticas religiosas que ocasionaron el extravío de Israel. Voy a la otra ayuda. Me dice del versículo 1, este oráculo revelado después de la caída de Jerusalén debe compararse con el de Ezequiel capítulo 6.
Mientras en el capítulo 6, el mensaje de juicio, aquí en el 36, lo es de restauración. En ambos pasajes, el profeta se dirige a los montes de Israel. Es decir, el capítulo 6 es de juicio, le habla al monte de Israel, pero en este pasaje habla de restauración. En el capítulo 36 le habla al monte de Israel, pero es de restauración. ¿Ya? Voy a avanzar, voy a seguir leyendo. 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, con inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Que ya estamos hablando de una aberración, ¿ya? Derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Ahí vamos a aplicar el 16, yo creo que por acá está. Acá lo voy a explicar al tío. Dice: la emisión de fluidos corporales como la menstruación de la mujer o el semen del hombre se declararon causa de impureza ritual en la ley mosaica. El ciclo menstrual, ¿no es cierto? En Levítico capítulo 15. La persona que la tuviese no podía estar en la presencia del Señor hasta purificarse ritualmente, aunque no se la culpaba moralmente de nada. Israel se había vuelto impuro intencionadamente y merecía por tanto ser echado de la presencia de Dios. Es decir, estaban tan impuros que no podían colocarse delante del Señor. Es una similitud que marca en sí el profeta. 19. Entonces les esparcí por todas las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y el 20 es bien especial. Dios los esparció, los castigó, se los llevaron cautivos. Mire, y cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? ¿Qué hicieron? Profanaron mi santo nombre. Y cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor, dice, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. No es un dolor, ya no es un dolor por ellos. Dios le está dando lecciones, pero no han aprendido. Es como que esa generación tan rebelde y tan perversa tiene que aprender, o Dios la va a limpiar y separar y sus hijos van a ser los que van a retornar. Pero dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. En vez de dar testimonio, buen testimonio, dieron mal testimonio. Y Dios hace misericordia, igual va a obrar por misericordia, igual lo va a hacer retornar, pero no por ellos, sino por el nombre del Señor. Por eso a veces Dios obra milagros y usa a veces gente que, no sé, por su misericordia Dios obra, pero no por su instrumento, sino por su amor y su gran misericordia.
por su gran misericordia. Y aquí habla de mucho de su gran nombre. Sentí dolor, es que suena como el 21, suena como muy adentro el pensamiento, el sentir de Dios. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Ay. Y santificaré, 23, santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Había, no sé, testimonio de Israel, lo que hizo Jehová a Egipto. Grande proeza. El Dios, se hablaba del Dios de Israel, más que de Israel mismo, el Dios de Israel. Pero ellos como nación, daban vergüenza, si es tu Dios. ¿Cómo adoran a Dios? Ven a un pueblo que no sigue las normas para adorar a un Dios verdadero de grandes maravillas. Y eso ya después ya no trae un respeto. Ni ellos mismos tenían respeto del nombre del Señor. Entonces, santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ya, los voy a traer, pero ahora tengo que limpiarlos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Yo guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Mire el 32. No lo hago por vosotros. Todo un gran trabajo, todo un gran pensamiento de Dios, pero no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. La tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojo de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré.
Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en su fiesta solemne. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Qué hermosa esperanza, qué hermosa palabra que se le da a un pueblo que en ese instante Jerusalén ya estaba siendo totalmente barrida, los prisioneros llevados a Jerusalén. No había más esperanza de decir, se acabó todo, se acabó nuestra nación. Pero Jehová, y más encima los edomitas, aprovechándose de a pescar y tomar todo lo que pudieran, pero Jehová le da la seguridad a ellos. Le da la seguridad de que Él va a seguir con ellos y protegiéndolos. La ayuda me dice en el versículo 26, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En relación con ese versículo, me habla verdad que Ezequiel enseña, orientación para crecer en piedad. La piedad no se hereda. Cada persona debe buscar a Dios y establecer una relación personal con Él. La piedad se recibe por medio de la transformación divina de nuestro rebelde y endurecidos corazones, no a través del propio esfuerzo. Y acción que invita a Ezequiel, dice, comprende que Dios hará que su pueblo experimente una verdadera transformación, renovando sus mentes por medio de la plenitud de su espíritu. Recibe con gozo el nuevo espíritu, el nuevo corazón que Dios te ofrece. Inclínate ante el Espíritu de Dios y recibe su ley de vida en tu corazón para ser transformado de verdad, de veras. Para ser transformado de verdad. Voy a ir a las ayudas. También me habla esta ayuda con referencia a corazón nuevo. Dice, este corazón nuevo será sensible y abierto a las enseñanzas, lo opuesto de un corazón de piedra. Espíritu nuevo, la transformación de la voluntad y el espíritu constituyen el segundo paso de la renovación. Una nueva voluntad y una nueva actitud de espíritu permite al individuo caminar en los estatutos de Dios y guardar sus preceptos. Este pasaje es similar por su mensaje al de Jeremías capítulo 31, versículos 31-34. De ahí que se parte de la profecía de Ezequiel, tenga un carácter mesiánico. ¿Ya? Y la ayuda acá me marca también, una pura parte, me dice, el retorno del exilio. En Babilonia fue el cumplimiento parcial de este pasaje mesiánico, que anhelaba la venida de Cristo para inaugurar el nuevo pacto, interno e incondicional. Todos los que responden al Señor con fe pueden disfrutar de una relación personal e íntima con Él. Qué hermoso y bien especial este capítulo 36, 35, 36, y se forma, da muchas lecciones que nos marcan, pero una cosa, no lo hago por vosotros. Era tan porfiado, estaban recibiendo lecciones y aún donde Dios los llevaba, en vez de dar buen testimonios, avergonzaban al nombre del Señor. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel.
Gracias. Sigue el capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Señor les sea bendiciendo y siga con nosotros. Amén.